deja de ser invisible en Internet gracias al marketing de contenidos. Lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de dejar de ser invisible en Internet, y aparte de pensar es un consejo, lo estoy hablando a nivel empresarial, a nivel negocio, a nivel generación de servicios o venta de producto, ¿vale? Cuando hablamos de esto, damos por hecho que lo básico es crearse un sitio web en el que yo pueda utilizar esta plataforma para vender mis servicios, vender mis productos, atraer clientes, captar leads, como se suele decir. Y cuando hablamos de visibilidad, hay muchos canales de visibilidad, muchísimos canales de visibilidad, email marketing, televisión, radio, inclusive televisión y radio ya está a nivel digital también, porque tenemos muchísimas plataformas digitales de televisión y de radio. Es más, YouTube casi parece como que fuera una televisión a la carta últimamente también. Pero cuando hablamos, principalmente estamos hablando de dos canales, mejor dicho, macro canales. Uno de ellos son las redes sociales. Cuando hablamos de las redes sociales como canal de visibilidad, obviamente hay muchísimas, cada vez hay más, nacen y mueren. Esto es, nacen, se reproducen, algunas no se pueden reproducir más, empiezan a involucionar y se mueren. Muchas de ellas han dejado de existir, como Google Plus, por ejemplo, la red social de Google que nació por ahí por el 2011, 2010, 2011 y murió hace unos 3, 4 años. Otras sigue actualmente Facebook y el ecosistema de Facebook siendo uno de los principales, pisado muy de cerca por YouTube, pero tenemos muchísimas redes sociales. Cuando hablamos de nuevo de negocios, nos ponemos a analizar que quizás esa visibilidad, desde mi punto de vista, quizás esa visibilidad que hablamos, que necesitamos en redes sociales es muy importante, pero cuando hablamos de ventas o aumentar los resultados comerciales de un negocio, las redes sociales son más un canal de promoción y de aumento de reputación o imagen que un canal de venta puro y duro. Según mi modesta opinión, las redes sociales sirven para vender, pero más son inyección de ventas, es decir, recomendaciones, visibilidad, imagen de marca, que venta pura y dura. Cada día empieza a cambiar un poco eso. Ya verán como plataformas como Pinterest, como Instagram, como Facebook, ya han sacado su sección de shopping, ¿vale? En muchos sectores, sobre todo en la venta de productos, suele ser muy fácil poder sacar rédito en las redes sociales. Pero si ustedes ven estos informes que estoy mostrando, tanto el anterior como este, que son del estatista, que son actuales, de ahora mismo, bien fresquitos, aunque todavía no están sacados, ¿vale? De todo el año 2021 completo, están sacados de los 3 primeros trimestres. Vemos que en redes sociales lo que más hace la gente es entretenerse, seguido por interactuar, por informarse, por buscar inspiración, por conocer gente, y recién lo que podríamos empezar a hablar como sugerencia relacionado con temas comerciales, podríamos decir, seguir tendencias, ¿vale? Entonces, es como que se debe una imagen diferente y una visibilidad distinta. Ojo, con esto no estoy desprestigiando ni devaluando el canal, sino lo que estoy diciendo es que hay que saber adaptarse al tipo de canal que voy a hacer. El contenido que voy a generar en estos canales suele tener un ROI a nivel comercial, excepto que seas Coca-Cola o una gran marca que ya tiene una comunidad muy fiel, suele ser para los medianos y pequeños negocios, las pymes, suele ser un ROI muy bajo para la inversión en tiempo y en dinero que necesitan estos canales sociales. Pero si hablamos de otro canal más, que para mí este segundo canal es uno de los más potentes en estos momentos a nivel comercial, vamos a hablar de Google. Google es el buscador más utilizado en el mundo, con permiso de Yandex a nivel ruso y de algunos otros como China, que tiene su propio buscador, pero es uno de los buscadores más utilizados a nivel mundial. Se dice que aquí en España tiene casi el 96% del mercado de las búsquedas en Internet las tiene Google. Si empezamos a analizar un poquito más, vamos a ver, tomando de nuevo datos estadísticos, esta vez propiedad de HotSuite, vemos que en España, de la población activa de España,
el 46 millones aproximadamente viven en zonas urbanizadas con acceso a Internet. Y de eso, el 42 millones, es decir, el 91% de la población tiene acceso a Internet. Y si empezamos a analizar un poco más, también vemos que de esos 42, y estoy solamente centrándome en España, de esos 42 millones de personas, 87% realizan búsquedas relacionadas con servicios y productos, ¿vale? En Google. Y el 93%, y ese 93% compra en Internet. Si ustedes se ven esa diferencia, obviamente habría que analizar el número más allá, pero tomándolo fríamente y de una manera global, diríamos que inclusive la gente que va a comprar a Amazon, al Corte Inglés, a IKEA, a Zalando, pasa por Google antes de llegar a las plataformas de venta. Hay solo un 6%, entre comillas, vuelvo a repetir que esto se tendría que analizar más profundamente, que solo van directamente al negocio en Internet a comprar. La mayoría pasa primero por una consulta. Ojo, y dentro de estas consultas también están toda la parte informacional. Pero otro dato que me ha gustado mucho del año pasado y que yo creo que ha influido muchísimo las redes sociales y sobre todo la pandemia, es que ya se están igualando las franjas de edades. Hace unos 2 o 3 años para atrás, 3 años, digamos, antes de la pandemia, el post-pandémico, la diferencia entre las edades que aquí están separados en grupos de casi unos 8 o 10 años, era muy grande entre la gente que buscaba información y compraba en Internet y la que no. Si ustedes se fijan ahora, la franja, por lo menos hasta los 64 años, que es la que tenemos aquí en este informe, es bastante lineal, bastante pareja. Entonces, todo esto nos quiere decir que casi todo el mundo tiene Internet, muchísima gente usa redes sociales, pero al momento de buscar información relacionada directa o indirectamente, ahí es donde entra el marketing de contenidos, en la parte indirecta hacia las ventas, lo hacen en Google y casi sin distinción de edades. Por eso, si también tomamos otro informe que nos dice que la web que mayor cantidad de visitas, es decir, gente que la usa, hay en España, es Google, 1,7 billones de búsquedas, o sea, de visitas. Ojo, no quiere decir que hay 1,7 billones de personas, no. Quiere decir que una persona, si entró 10 veces, se cuenta 10 visitas, ¿vale? Entonces, Google tiene, el navegador de Google tiene casi 4 veces más tráfico, visitas en Internet, que lo que puede llegar a tener YouTube, que lo que puede llegar a tener Facebook. Ojo, vamos de nuevo que estos son datos estadísticos calculados por empresas privadas, no han sacado sus datos hablando literalmente con Google o viendo las analíticas, es decir, que son datos estadísticos y aproximados. Pero si los tenemos en cuenta, volvemos otra vez a ver que Google es el panorama, el canal y la situación ideal al hablar de visibilidad en la que me tengo que mover. Y aquí yo me hago una pregunta. ¿Tu negocio, el de tu cliente, está visible en Google? ¿O soy un poquito mayor, quizá muchos de vosotros no lo conozcan, pero ¿es el Wall-E de Internet tu negocio? ¿Realmente es visible? Miren, vamos a ver un ejemplo real para que ustedes se vean. Tengo 2 ejemplos preparados, uno ahora y otro al final de todo como resumen de la charla, pero para que ustedes lo entiendan mejor, vamos a ver un ejemplo real. Pero antes de eso, quiero volverme a presentar, ahora que ya sabemos de qué vamos a hablar. Soy José Fachín, consultor SEO, soy argentino, aunque vivo hace más de 21 años aquí en la ciudad de Barcelona, en España. Tengo una agencia de marketing digital, empecé por allí por el año 2012, es decir, justo este año va a ser 10 años que me dedico al marketing digital, aunque hace más tiempo que me dedico al marketing porque empecé en marketing turístico y hotelero por ahí por el 2002. Tengo una agencia desde el año 2014 con la que he trabajado con Semrush, con PrestaShop, con muchas empresas a nivel internacional, con e-commerce de venta de joyas, de venta de artículos de bebé, de venta de alimentos, con muchos tipos de negocios diferentes.
Y en el año 2017 he creado mi propia escuela de marketing digital con cursos presenciales y online y con máster de marketing digital y de SEO y SEM llamada Web Escuela. Sobre todo esto lo monté a raíz del marketing de contenidos que generaba en mi blog, en josefachin.com. Un blog, una web que tiene 9 años, que este es su 10º año de vida, o sea, ha cumplido el mes pasado 9 años, que ha llegado a tener hasta 1 millón de visitas mensuales. Sí, sí, así como lo han escuchado. En el año 2019, que fue el año que más potencia tuvo a nivel de posicionamiento en mi web, ha llegado a tener picos de tráfico, porque esto es muy difícil mantener siempre el mismo ritmo, pero ha llegado a tener hasta 1 millón de visitas mensuales. Al día de hoy estamos oscilando el medio millón. ¿Por qué? Porque cambian las reglas del juego, porque Google cambia las reglas del SEO, porque cada vez hay más competencia, pero toda la actividad que yo desarrollo, tanto para mi escuela, para mi negocio y para mi marca personal, la realizo a través de los contenidos de un blog. Por ello, Google es el mejor lugar para tratar de aumentar la visibilidad de un negocio, ya sea una pyme, ya sea una empresa mediana o grande, o ya sea una persona como marca personal de consultor. Yo empecé como consultor, luego me monté mi propia agencia. Y si hablamos de Google, relacionándolo obviamente con el marketing de contenidos, tenemos que pensar varias cosas. Por ejemplo, ¿cómo funciona esto de Google? ¿Cómo funciona? Les voy a mostrar este ejemplo y después vamos al caso práctico. Google funciona de una manera bastante sencilla. Tienen que entender que Google, la mayoría de la gente cree que es una empresa de tecnología o un buscador, y es mucho más que eso. Es una empresa de servicios. Por ende, ofrece muchos servicios diferentes gracias a diferentes herramientas. Gracias al navegador va a ofrecer publicidad, va a ofrecer información y va a captar información para luego vender su publicidad, para luego personalizar sus productos tecnológicos, ¿vale? Entonces, si yo empiezo a utilizar la barra del buscador, Google trata de hacérmelo lo más fácil posible. Por ejemplo, yo empiezo a escribir y lo primero que me va a salir es un autocompletador con sugerencias que cada vez se hacen más específicas de acuerdo a lo que yo estoy escribiendo. Por ejemplo, yo aquí voy a ver qué me va a mostrar Google de acuerdo a una consulta, pensando primero desde el punto de vista del usuario y después de lo que realmente muestra Google. Me quedo con el primer ejemplo, comprar zapatillas deportivas de mujer. Si yo busco esto en Google, obviamente va a sufrir diferentes variaciones de acuerdo al lugar, porque al estar hablando de compra y a la hora de estar hablando de productos, van a cambiar estas posiciones y estas páginas web que se van a estar mostrando de acuerdo al lugar, porque se geolocalizan las búsquedas. Quédense con ese término, que Google cada día es más local, sobre todo cuando hablamos de ventas de productos o servicios que se presten en un local físico. Hago esta búsqueda y ¿qué es lo que espera encontrar un usuario al realizar esta consulta? Como usuario, pensémonos un momento. Yo lo primero que voy a pensar es, me va a mostrar publicidad. Ya la gente está acostumbrada. Es más, en La Vanguardia salió hace aproximadamente un año una estadística que decía que más del 65% de la gente no le molesta cliquear o ver publicidad en Google cuando buscan productos para comprar. Ya están acostumbrados. Inclusive dice que casi el 35% de las personas todavía no sabe qué es publicidad, aunque tiene el cartelito de publicidad, algún resultado de Google. Después también nos mostrará tienda online. Claro, estuvimos hablando de comprar. Si estás hablando de comprar, obviamente te tiene que mostrar una tienda online. Pero no solo eso, también me muestra locales comerciales. ¿Por qué? Porque dije comprar zapatillas de mujer. No le dije online. Si volvemos un poquito para atrás al resultado, verán que la segunda recomendación decía comprar zapatillas online. Es decir, Google cada vez tiende a entender mejor lo que quiero. ¿Y salen contenidos de blog? No. Yo creo que en este caso, al estar hablando de una compra pura y dura, contenido de blog no sale. Vamos a ver realmente entonces qué es lo que Google le muestra, a ver si esto que esperábamos encontrar es lo que Google nos quiere mostrar. Vemos primero que
publicidad y tiendas online son realmente lo primero que estamos encontrando. Es decir, que por ahora, parte de lo que hemos estado diciendo que el usuario quiere encontrar, Google ya lo interpretó, Google ya lo ha analizado y es exactamente lo que le muestra. Pero no se queda solo ahí. Si nos bajamos un poquito, es decir, descendemos un poco, hacemos scroll por esa share que se llama la lista de resultados de Google, si hacemos un poco de scroll, veremos que también te va a mostrar locales físicos. ¿Por qué? Porque la gente cuando compra, puede comprar online o puede comprar de manera presencial. Si tú le hubieras puesto, por ejemplo, yo vivo en la ciudad del Hospitalet de Llobregat, que está dentro de la provincia de Barcelona, pegada a la ciudad de Barcelona. Si yo le hubiera puesto comprar zapatillas en Barcelona o comprar zapatillas en el Hospitalet de Llobregat, ya los resultados locales hubieran sido la mayoría de lo que hubiera encontrado aquí, pero como no le puse, el resultado fue un poquito ambiguo, sin dejar de ser comercial. Entonces Google interpretó que necesito algunos negocios online, me muestra negocios locales cercanos, y esto, ojo, es muy importante aquí el Google My Business, lo que yo realice con mi Google My Business, porque si verán, las reseñas que yo tenga en mi ficha, que es la que se está mostrando en la imagen de Google Maps, va a hacer que yo posicione mejor o peor sobre algunos competidores. Y luego me vuelve a seguir mostrando resultados comerciales. Pero no solo eso, también al final me da la típica frase que dice, otras personas también buscaron esto. Es decir, que el objetivo de Google es que tú salgas satisfecho. Que no era eso lo que querías, que querías otra cosa, te sigue mostrando palabras relacionadas, búsquedas relacionadas con lo que tú querías, ¿vale? Entonces, vemos que Google se adapta a lo que necesita el usuario. Si alguno de ustedes se dedica al SEO o alguno de ustedes es usuario habitual de Google y no solo lo usa al uso, hablando mal y pronto, sino que va analizando lo que va viendo, van a llegar a la conclusión de que eso está vivo, va cambiando. Lo que yo busqué hoy, de aquí a unos meses puede ser diferente. ¿Por qué? Porque Google va analizando lo que el usuario va haciendo con los resultados que le muestra y a raíz de eso va evolucionando sus algoritmos y va evolucionando lo que te muestra. Vamos a empezar ahora con el análisis del ejemplo. Si tu negocio no quiere ser el Wall-E de Google, tiene que tener en cuenta muchísimas cosas. Yo me he preparado 8, pero antes de esto quiero contarles el caso de un amigo que se llamaba Alex. Alex tenía un negocio físico, comenzó la pandemia y comenzó los confinamientos en el 2020, y Alex lo primero que hizo, porque todo el mundo le recomendó, ya que su negocio había empezado a perder dinero y había empezado a tener problemas económicos, fue crearse un sitio web. Invirtió dinero, creó un sitio web para subir sus productos. En este caso tenía una tienda online de artículos deportivos para vender sus productos. Pero ¿qué pasó? Luego de tener su tienda online y luego de tener sus productos subidos a la web, se dio cuenta que sus resultados comerciales seguían sin mejorar. ¿Por qué? Porque no vendía. Literalmente, el problema que tenía Alex, por más que le había dicho, lo había escuchado en la televisión, lo había escuchado en la radio, había visto cientos de conferencias diciendo que el que no tiene una web no existe, y se dio cuenta que teniendo la web, seguía sin existir. ¿Por qué seguía sin existir? Porque un negocio nuevo, un negocio pequeño o un negocio que no ha trabajado su posicionamiento y su visibilidad, por más web que tenga, no deja de ser un folleto en Internet mezclado entre miles de millones de otros folletos. Es decir, su negocio, la web de su negocio o su e-commerce, hablando rápidamente, no tenía la suficiente autoridad web ni la visibilidad como para que esa presencia pequeñísima que tenía en Internet pudiera dar rentabilidad y aumentar sus beneficios económicos. Entonces, le dijeron que tenía que hacer SEO. Tenía que optimizar ese posicionamiento en buscadores. Para el que no sepa lo que es el SEO, que me imagino que ya es un término muy, muy hablado y bastante conocido, el SEO es esa disciplina que va a optimizar diferentes factores técnicos de un sitio web, tanto internos
¿vale? El SEO on-page, velocidad de carga, calidad del contenido y muchos contenido no duplicado y otras cosas por el estilo, arquitectura web y cosas externas, como por ejemplo el link building para aumentar autoridad. Empezó a trabajar su SEO, empezó a invertir dinero también en posicionamiento, pero se dio cuenta que invirtiendo dinero y tiempo en posicionamiento, mejoró su visibilidad, pero seguía sin ser suficiente como para que sus resultados mejoraran. Y aquí empezó el problema. Que Alex se dio cuenta, he cogido el ejemplo del ayer cuando empezamos con lo de zapatillas de mujer, que solo tener una página web y solo hacer un poco de SEO en tu web no va a mejorar radicalmente, o sea, cada cosa que vas haciendo lo mejora, pero no va a mejorar radicalmente tu posicionamiento y tu visibilidad, sobre todo tu visibilidad. ¿Por qué? Porque estamos en el 2022, ya hay empresas que están apostando por Internet desde hace muchísimos años, décadas antes que tú, mucho más grandes en tamaño, en popularidad, en autoridad y en presupuesto. Hay un viejo dicho que dice Internet iguala a las empresas. Yo no estoy tan de acuerdo. Para mí, si tú tienes un gran presupuesto y una marca muy conocida, por más que estés en donde estés, vas a resaltar y vas a conseguir resultados mucho más grandes que pequeñas empresas que no las conoce nadie, que no tienen presupuesto y que muchas veces terminan ellos siendo los que hacen todo, ¿vale? Entonces, él se dio cuenta que con solo esto no podía llegar a lo que él necesitaba. Entonces, Alex nuevamente se pregunta, ¿qué puede hacer ahora para seguir mejorando? Cuando empecé mi charla les dije, no podemos en el año 2022 pensar que la visibilidad va de un canal. Hay muy pocas personas que pueden ser Ibai, que se monta un Twitch y tiene 7 millones de seguidores. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 10. Hay muy pocas empresas que pueden apostar, me refiero a empresas medianas, pequeñas, que pueden apostar por abrir un perfil social o por abrir una página web solamente y conseguir visibilidades o tráficos gigantes. Por ese motivo, tienen que apostar por varios canales y varias estrategias al mismo tiempo. ¿Qué le recomendaríamos aquí? Y ahí llega el kit de la charla de hoy. Le recomendaríamos apostar por un blog y por el marketing de contenidos. Hace tiempo que vienen diciendo si los blogs todavía funcionan. Funcionan, no solamente funcionan, son geniales. Un blog corporativo, un blog temático relacionado con un negocio, principalmente si lo tienes dentro de tu página web, te va a ayudar a conseguir más tráfico, te va a ayudar a ser más relevante a nivel reputación, te va a ayudar a conseguir más enlaces entrantes para tu web, para subir la autoridad, te va a ayudar a tener contenido que compartir en redes sociales. Si yo tengo un community manager y no tengo un blog, mi community manager o va a poder dedicarse a poner fotos de mis productos y mandarlas a la tienda online, que eso no funciona casi para nada, o va a tener que compartir información al modo banner o artículos de revistas o periódicos que el tráfico se lo terminan llevando a las revistas o periódicos que han generado la información. Si yo tengo un blog me sirve para atraer tráfico de redes sociales, para tener contenido propio que compartir en redes sociales, para hacer captación de leads, porque yo puedo ofrecer contenido y suscribirse personas para venir habitualmente o recibir habitualmente las notificaciones de mi blog. Puedo posicionarme en Google para más palabras claves que solo las comerciales. Por ejemplo, comprar zapatillas podría posicionarme en cada cuánto tiempo cambiar zapatillas de acuerdo a mi peso, con qué color de zapatillas es mejor correr de noche, qué tipo de suela es la apropiada para determinada superficie para correr, qué zapatilla es mejor para, o qué bota de fútbol es mejor para pasto sintético, ¿vale? Puedo empezar a elegir diferentes contenidos informativos que me van a posicionar para búsquedas que realizan usuarios que ni me conocen. Y sobre todo esto se hace trabajando el marketing de contenidos. Es decir, que un blog me sirve para trabajar mi marketing de contenidos, para posicionarme en Google y para tener contenido propio que compartir en redes sociales y en mi newsletter o en diferentes canales de marketing digital. Por ese motivo, es importante apostar
nuevamente Alex me dice, ¿por qué? Porque es importante apostar por el contenido, porque nos ayuda a aumentar radicalmente la visibilidad. Si yo vendo 5 o 6 productos, voy a tener muy poca amplitud de búsquedas en las que posicionarme. Y si mis productos están peleados por Amazon o por gigantes del sector, no me va a ver nadie, porque voy a estar segunda, tercera o cuarta página que no va nadie a esos lugares. Entonces, si yo genero contenido informativo, voy a tener una pequeña posibilidad de poder aumentar mi visibilidad. Además de voy a poder retener más tiempo al usuario en mi página web. Yo suelo decir, y lo digo muchas veces en mis clases de SEO, cuando doy un curso de SEO, es, si yo no puedo hacer que el usuario entre por la puerta de mi negocio, lo meto por una ventana. ¿Y qué es la ventana? Los artículos de mi blog. La información que el usuario necesita responder antes de la compra. Toda esa información que él está buscando antes de la acción de compra. Para el que no conoce este término, el marketing de contenidos es una técnica que consiste en analizar y comprender, ojo, quédense con esto, lo que nuestro potencial cliente necesita. Potencial cliente necesita. ¿Para qué? Para ofrecérselo de manera atractiva y relevante. Aquí tienen que quedarse con 3 cosas. La primera, potencial cliente. No me interesa que me vea todo Dios. No, quiero que me vean gente que puede ser potencial cliente. Es decir, gente relacionada con lo que yo vendo. Y quédense con la segunda, relevante. Esto no va de crear blogs y publicar cualquier cosa. Hay un término que se usa mucho ahora, que no sé si lo conocerán, que es la infoxicación. Significa que hay tanta cantidad de información y mucha de ella o falsa o de muy mala calidad en Internet, que la gente y el propio Google se lo piensa o analiza muy profundamente lo que va a compartir. Por eso es importantísimo que tu contenido no solo sea de calidad, eso ya se da por hecho. Yo me acuerdo que cuando yo empecé decían el contenido de calidad es lo mejor. El contenido de calidad se da por hecho. Si tu contenido, en lo que vas a generar, no tiene calidad, no lo hagas porque no sirve absolutamente para nada. Pero ahora tienes que ir un poco más allá, porque estamos hablando de la tercera pata, que es resultados comerciales. Si no enfoco mi marketing de contenidos a ir creciendo, aunque sea de a poquito, mis resultados comerciales, no estoy haciendo marketing de contenidos porque no estoy haciendo marketing. El marketing tiene un objetivo, aunque sea a largo plazo, pero tiene un objetivo comercial. Y si mi contenido es relevante para mi público objetivo, me va a facilitar captar leads, me va a facilitar nutrir. ¿Han escuchado ese término de inbound marketing, lead nurturing? Nutrir de información al usuario para que ese potencial cliente, ese lead, se transforme en cliente final. Cuanto más caro, más complejo o más difícil de entender es mi servicio o producto, más contenido necesito, ¿sí? Así que es muy importante que se queden con esto. ¿Qué tipo de contenido puedo generar? Puedo generar diferentes tipos de contenido dentro de mi estrategia. Puedo generar vídeos, como por ejemplo lo que estamos haciendo aquí, no deja de ser generación de contenido digital. Puedo utilizarlo de manera abierta, puedo utilizarlo bajo suscripción, puedo utilizarlo para venderlo como infoproducto, puedo utilizarlo para captación de leads como un congreso o un webinar, o puedo utilizar vídeos puros y duros para posicionamiento en YouTube. Y no se olviden que YouTube también se posiciona en Google, para posicionamiento en Google. Y no se olviden que yo puedo utilizar ese mismo vídeo dentro del contenido que genero en mi blog para dar mayor información para que la persona que quiere leer, lea. La persona que no quiere leer, vea el vídeo. La persona que leyó y no lo terminó de entender, en el vídeo se lo explicas mejor, ¿vale? O sea que el vídeo lo puedo utilizar de muchas maneras dentro de mi estrategia de contenido. A día de hoy también se utilizan mucho, sobre todo en redes sociales o en páginas web, porque lo puedes hacer con un Google Sheet o con una landing con un Q&A o con lo que tú quieras, pero puedes hacer exámenes, puedes hacer tesis, puedes hacer infografías, presentaciones, puedes hacer ebooks, tutoriales, plantillas, wallpaper, lo que tú quieras. Pero sobre todo, y cuando hablamos de marketing de contenidos y cuando hablamos de blog, hablamos de textos, artículos, posts, tutoriales informativos
o explicativos, o el how to, cómo hacer tal cosa, cómo encontrar tal otra. Todas estas cosas nos van a servir para generar ese contenido que va a alimentar la estrategia de nuestra empresa. Yo me suelo, para el marketing de contenidos orientado a blogs, como una herramienta principal de ese marketing de contenidos, aunque no es la única, pero sí la principal, el blog, yo suelo utilizar mucho más la parte esta del vídeo, las infografías, las imágenes, las noticias, los artículos de blog, y por ahí también un poco la parte de los ebooks para captación de leads y los tutoriales también para captación de leads. Entonces, luego de haber hecho toda esta entrada y toda esta puesta en situación, llegamos a la conclusión que lo que necesito no es solo aprender a dejar de ser, aprender a ser visible, perdón, sino lo que necesito es aprender a utilizar de manera correcta el marketing de contenidos para que mi negocio comience de a poco a ser más visible en Internet. Deje de ser invisible, literalmente. Y he hecho un hincapié en de a poco porque me topo con muchos clientes que vienen y me dicen, ¿cuánto tiempo voy a tardar en que mi negocio esté en primera página? Los que nos dedicamos a la visibilidad en Internet, ya sea SEO, marketing de contenidos, en mi caso hago eso, marketing de contenidos y SEO, no somos Moisés que clavamos el bastón, se abren las aguas para que pases tú. No, lo siento, no podemos hacer eso. Obviamente que con una marca muy conocida, con mucha autoridad y con un buen presupuesto, los tiempos se acortan. Vuelvo a repetir, el dicho este de que Internet iguala a los negocios no es tan real. En algunos casos y sectores puede ser que te da más oportunidad, pero no te iguala al 100% nunca. Pero por lo general, ya sea pequeño o grande, sobre todo si son pequeños o medianos negocios, necesitas un tiempo. Esto es un recorrido, no es un sprint, es más bien una maratón, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de esto, vamos a responder, y aquí me he traído 8 puntos principales, son muchos más. Lo que pasa es que no tengo una hora para explicárselo, no me daría el tiempo y ya voy un poquito retrasado. Pero no quiero empezar estos 8 puntos sin hacer 2 salvedades. La primera, vamos a centrar todo en nuestro blog. El blog tiene que ser nuestro cuartel general. Desde nuestro blog voy a generar la estrategia de contenidos para posicionamiento, la estrategia de contenidos para que el community manager comparte en redes sociales, la estrategia de contenidos para que el e-commerce manager tenga contenido que le ayude a hacer ese lead nurturing de los clientes del e-commerce, para que la persona que hace email marketing tenga contenido informativo, que no solo estemos mandando boletines de ventas, sino también estemos informando a nuestra comunidad de email marketing. Para todo ello. Pero sobre todo, quiero que entendamos algo que la gente sigue diciendo a día de hoy y que está equivocada. Este dicho de el contenido es el rey no es así. Por lo menos desde mi punto de vista, el contenido no es el rey. El contenido es sumamente importante. Sin contenido no puedo hacer SEO. Sin contenido no puedo hacer casi ninguna estrategia de marketing digital ni de social media. Pero no es el rey. Literalmente, ¿por qué digo esto? Porque el único y auténtico rey es el usuario. Si yo estoy primero en Google y nadie me hace clic a mi resultado, no tengo visitas en mi web. Google se da cuenta que nadie está haciendo clic y si los que están por debajo tienen más clic en los resultados, los sube. Si yo hice un contenido muy bueno, muy lindo y no se posiciona o el usuario no lo lee, no me va a servir de nada, ¿vale? Por eso, el rey es el usuario y el contenido es el reino o lugar en donde voy a mantener feliz, contento e informado a mi usuario o cliente potencial. ¿Se entiende? Por eso digo que está mal interpretado esto de que el contenido es el rey. Porque la calidad en el contenido ya se tiene que dar por hecha. Por ese motivo, el que me interesa realmente que esté contento es el usuario. Él es mi rey. Piénsenlo en redes sociales. Si tú publicas algo en redes sociales, nadie te da me gusta, nadie te hace comentarios y en un corto lapso de tiempo, esa publicación no la ve nadie por más buena calidad que tenga. Si tú haces un contenido en tu blog y no está bien optimizado para el SEO y no se posiciona en Google
o el usuario, por más que se posicione, no está entrando a leerlo, vas a empezar a perder posicionamiento y nadie va a leer ese contenido por más buena calidad que tenga, ¿vale? Por eso es importante entenderlo. Una vez que hemos entendido esto, entonces, ¿cuál será el primer punto que tengo que tener en cuenta para una estrategia de contenidos? ¿Para quién voy a crear este contenido? El usuario, claro que sí. Entonces, en marketing digital a esto le llamamos quién es tu cliente, es decir, ponle cara a tu cliente, o lo que en inbound marketing, me encanta ese término, buyer persona. El buyer persona es nada más y nada menos que tu cliente ideal. ¿Cómo es esa persona de manera ficticia, una representación ficticia de esa persona que va a estar sumamente interesada y necesitada por consumir tus productos o servicios? ¿Y cómo voy a trabajar aquí? Voy a definir quién es mi audiencia a nivel global, de qué, o sea, qué necesidades tiene esa audiencia, necesidades personales, necesidades sociales, necesidades profesionales y necesidades informativas. Luego voy a analizar por qué compra, muy importante, y sobre todo cuándo compra. Recuerden que no todos los sectores y no todos los productos y no todos los servicios tienen son evergreen o son para todo el año. Hay cosas que van a cambiar de acuerdo al año y de acuerdo al momento de la vida de las personas. Y todo esto me va a ayudar a que ese buyer persona sea realmente un buyer persona, que es entender cómo piensa ese usuario. Piénsenlo de esta manera. Si yo vendo servicios de posicionamiento en Google, mi target, que muchas veces target, público objetivo y buyer persona, la gente lo habla como si fueran sinónimos, que para mí personalmente no lo son. Mi target, si yo vendo posicionamiento SEO, es cualquier persona que quiera tener visibilidad en Internet. Mi público objetivo es cualquier persona que tenga una web y que sepa que para poder tener visibilidad tiene que posicionarse mejor en Google. Miren que ya cambió. Ya es una persona que tiene una web y que sabe que debe posicionarse. Y mi buyer persona es Marta, que es la directora de marketing de un e-commerce, que tiene 15.000 euros de presupuesto para visibilidad en Internet al año, que si este año no aumenta un 15% las ventas, su negocio corre peligro, que tiene una familia, que tiene hijos, que tiene problemas personales, que tiene una situación económica, una situación personal. Es decir, que ya entro en muchas otras facetas relacionadas con el cliente en sí. Una vez que yo he analizado todo esto, ya puedo entrar en la segunda parte de estos consejos, que es entender cómo te buscarán esos clientes ideales, cómo van a buscar esas buyer personas, ¿vale? Y aquí, lo he cogido del ejemplo que di antes, te van a buscar con palabras, ¿sí? Ya sea con palabras en formato voz, si utilizamos los nuevos dispositivos como el Alexa, el Siri o los Google Home Mini o los Google Hot o cualquiera de estos, o por texto si utilizamos una barra de búsqueda literalmente. Y esto a nivel SEO, a nivel marketing de contenido, se llaman palabras claves. ¿Qué es esta palabra clave para aquellas personas que no tengan mucho conocimiento o estén un poco perdidas en este tema? Una palabra clave, la definición de toda la vida, como se suele decir, es ese término que puede ser una palabra, dos palabras, tres palabras o una frase, como la que están viendo aquí, que yo pongo en la barra de búsqueda de Google o de un buscador para encontrar un resultado, es decir, una respuesta determinada a mi búsqueda. En Google, desde hace ya varios años, apareció en el año 2013 un algoritmo nuevo que se llamó Colibrí, que hizo que Google entendiera de manera semántica, ya vamos a llegar un poquito al tema de la semántica en SEO y en Google para que no se me pierdan, que hace que Google entienda mejor los textos, entienda mejor de qué va, y como Google cada día más toma al usuario como el rey o el centro de la estrategia, en Google esta definición general, esta definición, como quien diría, antigua de palabras claves evolucionó. A día de hoy, una palabra clave para nuestra estrategia de contenido o nuestra estrategia de posicionamiento SEO es interpretar la intencionalidad de búsqueda, es decir,
qué quiere encontrar el usuario. Ya no solo importa qué busca, sino qué quiere encontrar. Yo cuando empecé en el año 2012, muchos clientes te decían, ya tengo redactado el artículo para el blog, pásame las keywords. No, eso ya no funciona. Ahora es ver qué necesita el usuario, cómo lo busca el usuario a esa información y qué tipo de tema, subtema y cómo lo quiere explicado el usuario a ese tema, y a raíz de eso voy a generar el contenido. Es decir, que no hago el contenido y luego busco las palabras claves, sino que busco las palabras claves, analizo lo que necesita a raíz de esas palabras claves el usuario y luego genero el contenido. En estas intenciones de búsqueda podemos encontrar varias. Es más, esto va evolucionando y se va perfeccionando cada día más, pero para resumir a un nivel general, para que todos lo podamos entender, podríamos hablar de 4. La primera es navegacional o de marca. Estoy buscando un sitio web, ¿vale? ¿Cuántas veces estamos buscando Facebook y no ponemos facebook.com? Ponemos Facebook en la barra de Google y entramos al primer resultado. O ponemos Amazon en la barra de Google y entramos al primer resultado. O navegacionales, que sería restaurantes cerca de mí. Estoy buscando un lugar. También tenemos comerciales, es decir, como la que empezamos al principio, comprar zapatillas, comida para perros, ¿vale? Todas aquellas intenciones de búsqueda que el usuario está en el momento muy cercano a la compra o oscilando alrededor del momento de la compra. Luego tenemos las informacionales. Las informacionales tienen de diferentes tipos. Podés tener desde informacionales tirando hacia la compra o informacionales puras y duras, que son los típicos qué es o para qué sirve, ¿vale? Y luego tenemos los mixtos. No sé si han visto a veces que tú entras a buscar algo en Google y te está mostrando a alguien que te está vendiendo algo y otro que te está mostrando un blog o la Wikipedia explicándote conceptos. Esos resultados mixtos es porque el usuario no está 100% definido si quiere información o quiere comprar. Entonces Google sigue jugando con mostrar las dos cosas hasta que pueda tener un resultado o una interpretación mucho mejor de esa intencionalidad de búsqueda. Una vez que tenemos claro todo esto, podemos utilizar herramientas, por ejemplo, CRanking, SEMrush, Href, hay muchísimas, el planificador de palabras clave de Google, Google Suggest, o sea, hay un montón de herramientas. Yo las que más uso son estas 3 para encontrar todas esas palabras claves que voy a utilizar en mi estrategia. Ya sé cómo es mi público objetivo y mi buyer persona, ya voy interpretando qué palabras claves están utilizando los clientes de mi negocio para encontrarme. Ahora lo que necesito, porque voy a generar información, porque voy a generar artículos o posts o contenido informativo para mi estrategia de contenidos, preferentemente del blog, aunque lo puedo utilizar para canales sociales como YouTube también. Necesito interpretar qué necesitan esos usuarios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo identifico las preguntas que tiene un usuario, es decir, que necesita que se le respondan, voy a poder facilitar las ventas. Cuando tú entras a un negocio físico, normalmente te acercas a la dependiente no solo para preguntarle si tiene talla o para pedirle un producto. A veces también le preguntas, ¿esto me va a servir, por ejemplo, botines? ¿Me van a servir para pasto sintético? ¿Me van a servir para tal cosa? Es decir, yo voy a hacer preguntas de dudas que tengo. Tengo un ejemplo final, aguanten hasta el final, que faltan unos 10, 15 minutos, que les va a hacer entender todo esto mucho mejor. Pero si lo hablamos del punto comercial, más de uno, cuando tiene clientes, lo primero que te dice un cliente es, ¿para qué quiero esto del blog? A mí esto de generar artículos todos los días que después me están haciendo preguntas, qué pesado, qué cansino. El blog, esto es un embudo de venta, es un embudo de conversión, ¿vale? Creado por mi amigo Tristán Elosegui, este diagrama. El contenido es la mejor forma de alimentar un embudo de ventas. En la parte alta del embudo, yo voy a captar público frío, público que no sabe ni quién soy, solo tiene necesidades informativas, por ejemplo, qué es y para qué sirve. Luego en la parte media ya voy a empezar a hablar más de mi producto, ya voy a empezar a hablar de por qué elegir, ya voy a empezar a dar acciones o información que ayude a convertir.
Y por último, tengo el que yo les suelo denominar contenido postventa o contenido de comunidad. ¿Vieron cuando ustedes compraban un robot de cocina o una multiprocesadora, como le decían en Latinoamérica? Cuando tú comprabas un robot de cocina, no solo venía con el manual de uso, venía con un manual de cocina que te enseñaba a cocinar con ese aparato que acababas de comprar. Eso es marketing de contenido de la vieja usanza, ¿vale? Para que tú saques mayor provecho al producto que acabas de comprar, te fidelices con la empresa, valores más la compra y te conviertas en un prescriptor y sobre todo, si el producto falla o se rompe o se descataloga, compres otro. Entonces, todo lo que tú puedas generar como contenido postventa es al más estilo servicio postventa, que ahí puedo tener tutoriales de cómo se utiliza, tutoriales de cómo se limpia, tutoriales, muchas cosas que enseñen a sacar un mayor provecho o mejorar la vida de la persona que utiliza tu servicio o tus productos. Entonces, todo esto me va a ayudar a vender más. Genera recompras, genera aumento de conversiones, evita pérdidas de usuarios. Tan difícil que me costó ser visible y captar una visibilidad y captar una visita para que no se vaya. Entonces, aquí, cuando hablamos de necesidades informativas, yo lo que suelo utilizar es un truco. Y este truco se llama transforma tus keywords o palabras claves comerciales en informativas. Es decir, a raíz de mis productos o servicios, busco y encuentro qué temáticas y qué preguntas están haciendo mis potenciales clientes por necesidad informativa sobre ellos. Y aquí puedo utilizar varias cosas. Puedo ir, por ejemplo, si vendo productos, puedo ir a Amazon, puedo ir a eBay o puedo ir a cualquier mega marketplace y ver qué están preguntando los usuarios. ¿De qué se están quejando los usuarios? Verán, por ejemplo, en el sector del calzado, cómo lavar, cómo quitar o determinadas preguntas relacionadas con la vida útil del producto suelen ser muy demandadas entre las preguntas y las quejas de los usuarios. Me va a dar posibilidad de generar contenido sobre ello. Es más, limpiar zapatillas blancas tiene un volumen de búsqueda, una cantidad de gente buscándolo en Internet según las herramientas de palabras clave gigantesca. También puedo utilizar el propio Google. Cada vez que yo empiezo a buscar algo en Google, sobre todo cuando hago búsquedas a raíz de productos o servicios, no necesariamente la palabra clave comercial a tope, me aparece un bloque que se llama, en inglés le suelen llamar People Also Ask, aquí es otras preguntas de los usuarios, que cada vez que yo clico en una pregunta me aparecen más. Es decir, aquí por ejemplo puse mascotas y a raíz de mascotas me puso qué es la mascota, qué animales pueden ser mascota, cómo adiestrar una mascota, qué mascotas son tóxicas, qué mascotas son prohibidas y bla. Y si yo tengo un comercio que vende productos, accesorios, comida o juguetes para mascotas, esto es algo que puede llegar a traer gente que todavía no estará en el momento de comprar, pero que le interesa los productos que yo voy a vender de manera indirecta, ¿vale? También puedo utilizar herramientas, esta es freemium, es decir, que tiene una parte gratis y otra parte que tienes que pagar por ella, pero la parte gratis te da bastante información. Answer the Public, yo puedo poner una palabra como perro y me va a decir cientos de preguntas que hacen o buscan en Google las personas. Cómo adiestrar un perro, cómo quitar una garrapata a un perro, cómo lavar los dientes de un perro, cómo llevar al perro en el auto. Calculen. ¿Cómo llevar al perro en el auto? Le vendo la silla, le vendo el cinto, le vendo el bozal. ¿Cómo peinar a un perro? Le vendo el peine, le vendo el bozal, le vendo la tijera para cortar el pelo, ¿vale? Puedo generar un montón de contenido y saberlo. Y no solo eso, puedo cliquear en estas diferentes preguntas y ver quién ya está posicionado antes que nosotros para ver cómo han hecho esos contenidos para responder y tratar de hacerlos mejor que lo que lo han hecho ellos para tratar de tener mayor calidad para que llame más la atención, sea más atractivo y más relevante mi contenido que el que ha hecho el que ya está. También puedo utilizar SEMrush. SEMrush es de pago, es un poco más cara, pero de cientos de palabras clave ya hemos pasado a miles, a cientos de miles de palabras clave. A raíz de perro, aquí teníamos 130 preguntas, aquí tenemos nada más y nada menos que 61.000 preguntas. También podemos utilizar otra herramienta que también es muy buena, que se llama Ahref, que también nos da
37.000 preguntas, cómo dibujar un perro, cómo saber si un perro tiene fiebre, ¿vale? 37.000 preguntas a raíz de una palabra, por ejemplo, perro, relacionado con nuestro e-commerce o negocio si es que vendemos productos para mascotas. 4. Aquí tengo que reconocer y tengo que comentar, por si no lo saben, que no estamos solos en Internet. Que lo que tú querías hacer ya lo está haciendo alguien. Que no hay casi nada en Internet que ya no haya estado inventado o que ya no haya alguien hablando o haciendo algo sobre ello. Por eso, vuelvo a repetir, no somos Moisés, no clavamos el bastón y se abren las aguas. Por ende, hay que analizar qué hace el que está ahí, por qué está ahí, qué le falta hacer o qué puedo hacer yo mejor que ellos para pasarlos. Es decir, analizo su estrategia de posicionamiento, su estrategia de visibilidad, su estrategia de palabras claves, su estrategia de marketing para ver qué puedo sacar de datos de allí. Y ahí puedo volver a utilizar. Hay diferentes cosas que puedo analizar, pero al hablar de marketing de contenidos, para el que no lo vio, ahí debajo, si se están fijando en la franja, dice serranking.com/es/José Fachín. Sáquenle captura en la pantalla, sáquenle una foto. Entrando en esa URL tienen 2 meses gratis para probar esta herramienta, un regalo que les hago, 2 meses gratis para probar esta herramienta de SEMrushing con la que van a poder hacer auditorías web, análisis de palabras clave, estudio de la competencia. Voy a poder ver qué palabras claves utilizan mis competidores y yo no, qué palabras claves utilizo yo y ellos no, qué palabras claves tenemos los dos en común en nuestras estrategias, qué posición tengo yo, qué posición tienen ellos y analizar qué contenido han hecho cada uno. También puedo utilizar Ahrefs para lo mismo y también puedo utilizar SEMrush para eso mismo. Y así hay otras herramientas más que también inclusive el propio Google, puedo poner en la barra de Google las keywords que yo quiero posicionar y los resultados que ya salgan en Google son mis competidores y empezar a analizarlos y ver qué han hecho. 5. Esto es muy importante, algo que muchos negocios no se han dado cuenta y que están cometiendo y es un error que cada día más Google lo está penalizando. La canibalización SEO en contenidos. Esto significa que trato de posicionarme en Google más de una vez para las mismas búsquedas. Es decir, que tengo 2 o más URLs que hablan o responden a la misma pregunta o casi a la misma pregunta, haciendo que Google las interprete como que quiere salir 2 veces en los resultados de Google con la misma pregunta. Esto es canibalización. Y esto es penalizado por Google. ¿Qué hace Google? Si tú quieres salir una vez, genial. Si quieres salir con 2 URLs de tu web en el mismo listado de resultados, literalmente lo que haces es dividir tu autoridad en 2, perder fuerza, y al perder fuerza por querer salir 2 o 3 veces para la misma búsqueda, te quedas sin salir ninguna. Esto es muy importante, hay que analizarlo. Por ejemplo, aquí hay un truco muy fácil, utilizando el comando site en la propia barra de Google, como lo verán allí. Puedo poner el dominio de mi página web, puedo poner la palabra clave que quiero analizar y Google me listará mi página web y todas las páginas dentro de mi web, todas las URLs dentro de mi web que tratan de posicionarse para esto. De esta manera, voy a entender que si yo tengo una categoría en el e-commerce que habla de calzado de mujer, no puedo hacer una categoría en el blog del e-commerce que se llame calzado de mujer, sobre todo si el blog está dentro del e-commerce, ¿vale? Tengo que entender que no puedo entrar en competencia conmigo mismo, no me tengo que canibalizar, no me tengo que competir con mis URLs conmigo mismo porque el único que pierde soy yo. ¿Se acuerdan que les comenté sobre la semántica que Google ahora interpreta? Vale. Cuando voy a redactar contenido, cuando voy a generar, esto es texto puro y duro, cuando voy a generar contenido en texto, es muy importante entender que la repetición, que el exceso de palabras claves en el contenido se llama keyword stuffing, es decir, sobreoptimización en cristiano, sobreoptimización de la palabra clave. Google lo toma como que lo quieres engañar, no le mola y te baja de los resultados porque le quita calidad a tu contenido. Para evitar esto, aprovechamos la semántica de Google. ¿Y qué es esto de la semántica? Pueden hacer otra captura de pantalla, que ahí lo tienen en mi blog, un post de casi 2000 palabras que lo explica bien en detalle, pero para que lo entiendan mejor, la semántica es una técnica que utiliza como misión ayudarle a comprender a Google
el texto, ¿para qué se va a posicionar? ¿Qué intención de búsqueda tiene de acuerdo al contexto? Por ejemplo, si yo estoy hablando con una palabra como golf, golf puede ser un coche o puede ser un juego. Pero si yo digo golf, digo neumáticos, digo velocidad, digo combustible, estoy hablando del coche. Si yo digo golf, digo césped, digo palos, digo juego, estoy hablando del juego, ¿vale? Es un ejemplo muy burdo y muy básico, pero para que lo entiendan, lo que significa es que yo necesito hablar del contexto, porque la interpretación ya no es por palabras. Google no busca las palabras sueltas, sino que trata de entender el contexto. Yo suelo decir aquí es, Google ya pasó del kindergarten a la guardería, a primero de primaria y ya está a punto de entrar al instituto. Eso hace que pueda interpretar un texto de una manera un poco, entre comillas, más humana. Por eso genera tus contenidos teniendo en cuenta la semántica, es decir, que se explique mejor sin redundar, sin abusar de las palabras. Cuando hablamos de posicionamiento de contenidos, también tenemos que tener en cuenta la estructura con la que lo vamos a hacer. La estructura más común a día de hoy no es la pirámide, sino es la pirámide invertida. ¿Qué significa la pirámide invertida? La mayoría de negocios, cuando generaban contenido, lo primero que hacían es hablar de lo que ellos querían arriba y luego de lo que necesitaba el usuario. El usuario no baja, el usuario es muy infiel, el usuario se preocupa más por lo que sienten y necesitan ellos que por tu negocio. Por ende, si tú lo primero que le vas a explicar son tus historias y luego le metes el contenido informativo que él necesitaba, el usuario nunca llegará a él y se terminará yendo. Y eso genera abandono de página, porcentaje de rebote, que se llama en SEO, ¿vale? Por eso es muy importante, el título es lo más importante porque es lo que se ve en el resumen de la web, lo que se ve en redes sociales, lo que se ve en el bloquecito que se llama snippet de Google. El título es lo más importante para atraer la curiosidad o para atraer esa visita, pero luego el título que tengas dentro del post, el primer párrafo y la información que tú pongas, tiene que empezar a responder y a dar calidad y a dar relevancia informativa desde el principio. Porque si el usuario tiene que bajar, no baja, se va. Estadísticamente se dice que el 70% de las personas no llegan ni al 30% en bajar de una página web. Por ello, si no le das valor informativo de muy alta calidad al principio del contenido, el usuario se va. Cuando hagas los contenidos, piensa que el usuario es multidispositivo. Anteriormente, la gente pensaba las webs como si fueran un libro. Un libro puedes tener una página entera llena de textos, sin imágenes, sin nada. Lo lees, pero una web, ves toda esa cantidad de texto y dices, ¡puf! Imagínate en un móvil. Por ello, usa contenido multimedia. Las imágenes ayudan a leer, ayudan a que el usuario no se sienta tan sofocado al ver esa cantidad de información en texto. Rompe tus párrafos, no uses párrafos de 6, 7, 8, 10, 12 renglones, no, párrafos cortos, que sea como una especie de paquete de galletas el contenido, que tú puedas ir, cada contenido sea una galleta y puedas ir bajando. Utiliza mucho subtítulo para segmentar la información, porque acá tienes otro problema añadido. Muchos usuarios escanean, es decir, van leyendo superficialmente algunas partes del contenido antes de decidir si lo leen todo, o ya saben algo de lo que se dice ahí y van saltando partes siguiendo los subtítulos. Inclusive ahora está muy de moda, que lo verán en mi blog y lo verán en muchos otros blogs, poner como una especie de índice arriba que yo puedo cliquear para subir y bajar. Y esto hace que tenga que tener en cuenta los títulos. La estructura jerárquica de títulos de un contenido es importantísimo. Google lee el contenido, esto se llama rastreo e indexación a nivel SEO, igual que lo hacen las personas, de la izquierda hacia la derecha, de arriba hacia abajo. Por eso tengo que darle una jerarquía a los títulos de acuerdo a la información. Por ejemplo, mi H1 o título principal es ¿qué es y para qué sirve el SEO? Mi H2 es ¿qué es el SEO? Mi H3, ¿cuándo nació? ¿Quién lo inventó? ¿Vale? Luego otro H2 más, ¿para qué sirve? ¿Por qué debo utilizarlo como H3? Es decir, voy segmentando los temas principales con H2 y los subtemas secundarios de cada uno de esos temas principales con H3.
pero de una manera escalonada y dándole una relevancia jerárquica. Trato de no poner mal los títulos. Aquí tenemos otra herramienta gratis, SEO Minion. Es un plugin que yo puedo instalar en mi navegador que me va a servir para analizar cantidad de texto que tienen los artículos o las páginas de mis competidores, cómo han hecho la jerarquía de sus títulos, qué títulos han utilizado y todo lo que necesito saber para analizar a mis competidores y para ver cómo yo voy a diagramar esa estructura SEO de mi contenido. 8. Y último consejo, adapta tu contenido a la nueva tendencia que ya viene cogiendo fuerza en los últimos 3 años, que es la búsqueda por voz. ¿Cómo me adapto un contenido a la búsqueda por voz? Primero, conociendo que la búsqueda por voz es principalmente informativa. Es decir, las preguntas dominarán la búsqueda por voz. Entonces, si yo genero contenido informativo a modo de pregunta con el título y luego lo respondo, me voy a hacer mucho más fácil ese posicionamiento en búsqueda por voz. Que la gente, estas son estadísticas y son análisis del propio Google, la gente cuando utiliza los buscadores por voz no es como las personas. Las personas son vagas, quieren escribir lo menos posible. Cuando hablan, suelen hablar mucho. Por ende, usan 3 palabras como mínimo en cada frase o palabra clave. A su vez, también usan un lenguaje muy natural. No se comen las preposiciones. No es estrategia social media, es estrategia de social media. No es comprar zapatillas, es ¿dónde comprar zapatillas? ¿Dónde puedo comprar zapatillas? ¿Dónde puedo comprar zapatillas cerca de mí? Es más, la palabra cerca de mí, aunque muchos de vosotros no la conozcan o no la utilicen, es una de las cosas que más se está buscando en dispositivos móviles. ¿Quieren ver un ejemplo de todo esto? Que ya llegamos al final. ¿Quieren ver una empresa que aplica mucho de lo que yo he estado hablando aquí? Recuerden, hay mucho más de cosas a tener en cuenta, pero esto sería como el esquema básico. Vamos a ver un ejemplo y con esto ya terminamos la clase de hoy. Vamos a buscar una palabra clave comercial que vende un producto como es aire acondicionado portátil, ¿vale? Estamos teniendo un producto puntual. Dentro de la familia de los aire acondicionados, estamos teniendo un producto puntual. Ese producto, según SEMrush, lo buscan, a esa palabra clave, la buscan más de 100.000 usuarios al mes. Si hacemos esta búsqueda en Google, vamos a ver que el primero que nos sale posicionado en Google es Leroy Merlin. Cuando entramos a Leroy Merlin, vemos que nos muestra una página de categoría de productos llena de aire acondicionados. Excepto que yo sepa la marca, sepa el modelo y conozca de aire acondicionado, lo primero que voy a tener aquí es ¿y qué elijo? Si estuviera en una tienda física, iría a buscar un dependiente y le diría, disculpa, ¿cuál es el mejor aire acondicionado? ¿Qué tengo que tener en cuenta para elegir este aire acondicionado portátil? O miento, lo que harían la mayoría de vosotros. Estadísticamente, según una agencia de Zaragoza llamada Flat 101, se dice que el 2% de las personas que entran en una categoría compran. El otro 98% se van en busca de más información. ¿Qué significa? Que solo 2 personas compran, el resto se va. Y normalmente se van ¿a dónde? A Google a preguntar más información, que era lo que harían en un local físico preguntándoselo al dependiente del negocio. ¿Qué han hecho los chicos del Leroy Merlin? Han generado dentro de la propia página del contenido de venta, sin que esté en un lugar muy destacado para que no moleste a la vista y para que no distraiga al usuario mientras que compra, lo han puesto al final, cómo elegir un aire acondicionado. Con que yo consiga que de esas 98 que se iban, 10 hagan clic y vayan a un artículo del blog y vayan a un artículo de su blog que habla de cómo elegir un aire acondicionado portátil, unas 1000 palabras como mucho, con varias fotos, con un vídeo en donde explican los metros cuadrados de la habitación, si necesitas salida de aire, qué potencia tiene que tener de acuerdo al tamaño de la habitación, qué modelos hay. Muy básica. Recuerden que estás hablando con gente que no es experta en el sector, por ende, tiene que ser un contenido relevante. Relevante no me refiero súper técnico, sino que él lo pueda entender, es decir, un lenguaje para todo público. Y con eso consiguen
que al final, si el usuario entendió, en vez de haberse ido a Google a buscar la información, se haya quedado en su propia página web, que luego al final de ese artículo le vuelven a poner el top venta de aire acondicionado y un botón de volver aquí. Que ellos consigan que 2 personas o que una sola de esas 10 que se hubieran ido de su web vuelvan a entrar al proceso de compra y compren, con una sola persona más han hecho un 50%, si consiguen 2, han duplicado el porcentaje de venta de la mayoría de los e-commerce en Internet. Miren, con solo esto, un gesto de haber generado un contenido y haber puesto un acceso hacia el contenido en la web, de manera súper orgánica, sin tener que estar ellos haciéndolo, porque se hace solo, ¿vale? O sea, no me refiero a que el contenido se hace solo, sino el proceso, pueden generar mayor cantidad de ventas. Pero no solo eso, ellos se han preocupado por su visibilidad, no solo de los contenidos a modo de venta, sino también del blog. Han hecho SEO, se han ocupado de su marca, se han ocupado de las técnicas de posicionamiento. ¿Y qué han conseguido con eso? Miren este ejemplo final. Lo tenemos aquí a Juan. Juan quiere comprar un aire acondicionado. Juan entró en cualquier e-commerce típico y vio un montón de aire acondicionados. Por ende, Juan no sabe cuál elegir. ¿Qué hace Juan? Abre una pestaña nueva del navegador y se va a Google a buscar ¿qué? ¿Qué es lo que va a buscar? Esa palabra, esa frase o esa pregunta que es ¿cómo elegir un aire? ¿Se acuerdan aquello del autocompletador que les mostré al principio? ¿Cómo elegir un aire acondicionado portátil? ¿Y saben ustedes qué va a encontrar Juan al buscarlo en Google? Al propio Leroy Merlin, en primer lugar, con su mismo artículo que estaba ayudando a que los usuarios no se vayan de la web. Y no solo eso, ha generado contenido en vídeo que se posiciona en YouTube y que también se posiciona en Google. Es decir, que no solamente ha evitado, gracias al marketing de contenidos, que no se vayan los usuarios de su web, sino que está captando todas las visitas informativas de usuarios que están en proceso de compra o de investigación previa a la compra, que se están cayendo de otras webs o que todavía no han ido a ninguna, ¿vale? Y con este pequeño gesto han conseguido o pueden llegar a conseguir duplicar, triplicar o cuadruplicar. Obviamente estamos hablando de una empresa grande con mucha reputación, pero esto también lo puedes conseguir. Yo lo consigo con Web Escuela, lo consigo con muchos pequeños clientes, con un trabajo más a mediano y largo plazo, pero también se puede conseguir. Es decir, el marketing de contenidos nos ayuda a ser más visible, nos da muchas ventanas. ¿Se acuerdan aquel ejemplo del si no entra por la puerta, que se meta por la ventana? Nos da muchas ventanas a nuestra casa que pueden atraer mucho mayor cantidad de clientes y hacernos más visibles en Internet. Muchísimas gracias a todos por estar aquí